se me ocurrió la idea de estudiar, leer los textos de Lenin y sacar algunas enseñanzas, ¿no? Y el libro pretende rescatar esas enseñanzas y ver y contrastarlas con la realidad política chilena. La verdad es que el libro me pareció sumamente interesante. Toca muchos tópicos importantes respecto del aporte de Lenin a la historia, por lo menos 4. El más importante para mí fue, digamos, algunas cosas que tenían que ver con que la izquierda confunde la estrategia con la táctica, y todas esas cosas van quedando claras, digamos, en el libro, y eso es muy importante de destacar. Mira, lo leí y me parece bastante refrescante las ideas que plantea, en términos de que hace un paralelo con hechos históricos que ocurren en la Rusia revolucionaria y también acá en nuestro país. Es un gusto poder reflexionar sobre su tarea, su quehacer, su visión de mundo que logró entregarnos y el aporte que hizo a los procesos de cambio en las sociedades, tanto latinoamericanas como en el mundo mismo europeo donde él tanto operó. Todo libro que recoja el pasado o el pasado constructivo o el buen pasado de pensadores revolucionarios y de otras especificidades de la sociedad prácticamente, me parece que es un aporte bastante interesante. Es un paneo general sobre algunos aspectos de la vida y de la obra de Lenin. ¿Por qué Lenin en el siglo XXI? Porque sigue siendo, digamos, un teórico y un intelectual orgánico, en el que no solamente teoriza sobre la política, sino que la hace práctica, y eso sigue siendo, digamos, el ejemplo que debiéramos seguir como izquierda todos quienes nos sentimos parte de la idea revolucionaria, emancipadora. Y de esta manera también entramos en otros estadios de comprensión para entender la complejidad de un pensador, de un filósofo de la categoría de este trascendental filósofo. Recomiendo que lo lean a conciencia y que vayan revisando la bibliografía. Buenas tardes a todas y ustedes, bienvenidos a la Sociedad de Escritores de Chile. Dicho sea de paso también que nosotros estamos cobijados por una arquitectura proyectada por el arquitecto Julio Machicao en el año 1929. O sea, esta casa tiene aproximadamente, ya va a cumplir 100 años desde su proyección arquitectónica. Aquí funciona fundamentalmente la Sociedad de Escritores de Chile, por donde han pasado las letras más importantes y conspicuas de la literatura chilena y, por qué no decir, de esta literatura chilena en la presencia de la literatura mundial. Dicho sea de paso, este es un espacio donde la democracia nunca ha muerto, donde la libertad nunca ha muerto, y aquí, inclusive en los años más difíciles de la dictadura, funcionó esta libertad, donde no fuimos agredidos por los servicios secretos. Claro, venía evidentemente la CNI, acá se paseaba, etcétera, ¿no? Pero nunca fuimos pateados aquí en esta casa, salvo algunas circunstancias muy exógenas, pero que a lo mejor tenían alguna relación, de eso no estoy seguro. Bien, hablar de Lenin, ¡wow! O sea, es realmente una novedad. En ajedrez se dice, se dibuja la N novedad. Quiere decir que hay una figura tan superlativa, tan increíble, tan preponderante en el siglo pasado, el siglo XX. No solamente estamos hablando de un estratega, no solamente estamos hablando de un filósofo, estamos hablando de un revolucionario que diera un paso fundamental y cardinal en el proceso social
que la humanidad ha tenido que liderar hasta ahora y que por los siglos de los siglos me parece que esa tendencia no cambiará su rumbo. Bien, en esta mesa, maravillosa mesa, de tener a Eduardo Gutiérrez en la Casa del Escritor nuevamente presentándonos otra obra literaria. Y aquí está la confusión. Luis Vitale decía de que los historiadores y los ensayistas también eran escritores. Inclusive él trajo una fotografía, un cuadro al óleo para acá, a esta casa, y está colocado ahí en la tesorería. Porque tenía la gran discusión de que los historiadores también eran escritores. Y bueno, llegamos a esa convergencia de una u otra manera y así Luis Vitale se quedó tranquilamente. Finalmente se fue con esa idea. Vamos a tener en esta mesa a Patricio Quiroga. Vamos a entregar solamente datos cardinales de su obra porque, imagínense, estaríamos bastante rato acá hablando de todo lo que es el background de Pato. Es autor de La dignidad de América, al retorno histórico a Salvador Allende. ¿Correcto? Sí. ¿No es cierto? Y después la escuela de Salvador Allende. También es... ¿Perdón? La escolta. La escolta. No puede ser. Ya, la escolta de Salvador Allende. Bien, perfecto. En fin, entonces te dejamos presentando esta obra de Eduardo Gutiérrez, Lenin, 1927-1924. Entonces, Pato, por favor, haga cuenta que está en su casa. Le dejamos el micrófono entonces para relatarnos este descubrimiento. Bien. Micrófono. Un saludo cariñoso para todos, para todas, ¿no? Más cerca. Veo aquí viejos amigos. No deja de ser un placer volver a verlos después de tanto tiempo. Aquí hay uno que viene volviendo de Samarcanda, ¿no? Por esos lados. Entonces, un mayor placer de verlos. Compañeras jóvenes, ¿ah? Asiduas a la vinocracia, me encanta eso. ¿Ah? Lindo verlo. Bueno, paso directamente al tema. Eduardo Gutiérrez, en esta obra, Lenin 1917-1924, vigencia, debates, controversias, publicada por Cenedcom hace un par de meses, nos vuelve a una discusión que, como tú dices, estaba adormecida. El tema que hay que preguntarse es por qué Lenin está adormecido. Más lo proyectaría a por qué Marx desapareció, ¿no?, de las grandes discusiones de las izquierdas, semis-izquierdas, etc. Y aún más, ¿por qué desapareció Allende? ¿Quién habla de Allende hoy día? Entonces aquí hay un signo de interrogación que obras de esta naturaleza ojalá saquen, ¿no?, a la luz, de manera de reiniciar una discusión que no implique quedarse en el pasado, que implique poder hacia adelante, poder mirar hacia adelante. La historia es el estudio del pasado para comprender el presente y proyectarnos hacia el futuro. Cuando no tenemos pasado, el presente se diluye. Y cuando no tenemos presente, no hay futuro. Y los pueblos, como por ahí han dicho muchos que no tienen, hola Ángel, como muchos han dicho por ahí, los pueblos sin historia están condenados a repetir experiencias o a mantenerse durante un largo tiempo sobreviviendo. Entonces, Eduardo, en 90 páginas, nos entrega una introducción, 14 capítulos, anexos y una buena bibliografía, ¿no? El texto, ¿no?, lo vas a tocar tú, yo solamente voy a hacer un enunciado. El texto nos ubica en una coyuntura histórica, ¿ah?, que es la del 17 yo diría de febrero del 17 a octubre del 17. Ese es el eje central del libro, con algunas traspasaditas hacia el año 24. Y aquí, en ese periodo, ¿no?, es en el que se desarrolla la revolución
de octubre. Pero eso tiene un precedente. Ahora, cuidado. Lenin escribió mucho sobre filosofía. Escribió sobre el carácter de la época. Escribió sobre la relación guerrillas-insurrección. Sobre el carácter de la formación social rusa. Es uno de los primeros marxistas que emplea el concepto. 60 años después lo va a retomar Althusser o Althusser. Trabaja elementos de estrategia y táctica y especialmente teoría del Estado, del partido y la revolución. Es decir, hay una inmensidad de elementos que Lenin tocó. Y que, por cierto, no caben en esos 3 volúmenes, y que generalmente los leninistas leen rápidamente y creen ser leninistas. Este es un tema bien complejo, porque la izquierda que se declaró marxista en Chile durante muchos años no tenía los textos. La ideología alemana llegó el año 72. Las formaciones económicas precapitalistas llegó el año 73. Entonces, ¿cómo me declaro yo marxista o leninista si no está toda? Y aún hoy día. Y esto demuestra el carácter no de que el marxismo está permanentemente en desarrollo. Hoy día se han descubierto 3 o 4 volúmenes más de 300 o 400 hojas en Holanda de obras de Marx. Y ahora entra en este caballero, ¿no?, el tema de la ecología, que antes no estaba ni siquiera mencionado. Entonces, como dije, Lenin trabaja temas como marxismo y empirio-criticismo en el terreno de la filosofía, el imperialismo, fase superior del capitalismo, en que entrega una primera aproximación al tiempo histórico, contemporáneo. Ya lo voy a explicar más adelante. Las tesis de Abril, consejos de un ausente, son determinantes para entender, ¿no?, el devenir de la política en determinadas coyunturas. Entonces, vamos a un segundo punto, esa es la presentación, un segundo punto. Es imposible entender a Lenin y el leninismo si no entendemos cómo era la sociedad de la época. Usted no saca nada con leer a Lenin si no conoce lo que estaba sucediendo en ese tiempo histórico. Porque filosóficamente, ¿no?, Lenin toma una concepción filosófica y la desarrolla en torno a una realidad para producir la transformación de esa realidad. En el fondo hace una lectura leninista de Marx de la tesis 11 de Marx. En fin, continúo. 1905-1907. En Rusia ha sido derrotada la revolución democrático-burguesa y una derrota inapelable. Entonces, Rusia está pacificada por parte de los grandes, ¿no?, concentradores del poder. Rusia es un país atrasadísimo en términos de su industrialización. Es un país sin industria si usted lo compara con Inglaterra, con Francia, e incluso con Japón. Entonces, usted tiene un país en el cual, fíjese, el 76% de la población que eran campesinos, ¿no?, el 76% dependía de 36.000 ¿no?, poseedores de tierra. Y estos poseían nada menos que 76 millones de hectáreas. Por lo tanto, es un país aún feudal. Es un país feudal, ¿no? Esto que nos contaron de repente en los manuales de algunos años atrás, que la revolución había contado con ingentes contingentes de la clase obrera, mentira, la clase obrera era un 5% de la población. Lo que pasa es que aquí hay un partido y hay un tipo genial políticamente que se da cuenta de cómo hay que operar bajo las condiciones que se estaban dando. Y esas son las condiciones de una guerra
una guerra interimperialista. Nadie había definido hasta ese momento el carácter de la guerra, hasta que aparece el librito de Lenin, ¿no?, sobre el imperialismo fase superior del capitalismo. Y ahí entonces empieza a abrirse una visión del tiempo histórico y cómo reaccionar frente a ese tiempo en un país feudal. En un país feudal y más encima autocrático. La autoridad son nobles, príncipes, zares, etc. En un país en donde no hay sociedad civil, en donde todo es sociedad política. En ese país opera Lenin, en un país asolado por los impuestos y asolado por el hambre, y además, si usted hace una historia del tiempo, digamos, del clima, ese fue uno de los inviernos más crudos en Europa. Por lo tanto, eso acrecentó la mortandad. Entonces, esto es lo que lleva a Lenin, ¿no?, a señalar, ¿no?, que hay una situación revolucionaria. Algunos le ponen el nombrecito una situación nacional revolucionaria, pero quedémonos con el concepto de situación revolucionaria, al cual se agrega otro elemento perspicaz de este caballero, que es señalar, ¿no?, que el mundo está en una guerra de poderes. Mire, hoy día estamos en la misma situación. Hace 14 años atrás empezaron, perdón que me vaya un poquito, ¿no? Hace 14 años atrás, 15 años atrás, los europeos se dieron cuenta de que estaban atrayendo las flotas norteamericanas, que si armaban una guerra, la empezaron en el Majdanek, ¿no?, podían debilitar a los norteamericanos, y no solo debilitarnos a ellos, caer sobre China, destruir la vieja Unión Soviética, ¿no?, y asumir la hegemonía mundial. Esto que está sucediendo hoy día, usted lo ve para atrás, y lo ve 4 veces en los últimos 500 años. Por eso yo tengo mucha, ¿cómo pudiese decir para ser elegante, con tanto poeta aquí? Por eso tengo tanta bronca, tanta ojeriza con nuestra izquierda, que ha sido incapaz de un análisis en profundidad a partir de no abandonar estos textos, que no son sagrados, por cierto. Entonces, en este contexto de una situación nacional revolucionaria, Alemania está tratando por recuperarse, pero una Alemania no industrializada. Es una Alemania que ha perdido o está perdiendo sus, ¿cómo se llama?, colonias. Rusia está desmoronada. Japón está en ascenso, lo mismo que Estados Unidos. Y empieza el proceso que 30 años después va a terminar con el desplome de Inglaterra y la cesión de la hegemonía mundial a los Estados Unidos de Norteamérica. Este es un periodo tan complejo, estimado amigo, que ya hacia el 17 se han derrumbado los 3 grandes imperios de la época. El turco otomano, desde 1452, el imperio austrohúngaro y el imperio de los zares. Es decir, esto estremeció al mundo. Y por eso es que es tan importante entender esta coyuntura, ¿no?, en que se asaltó el poder, ¿no?, a partir de la Revolución de Febrero de 1917, que lo salto, lo dejo de lado, ¿no? Y entonces, aquí empezamos a entrar, cuarto punto, en una discusión. El concepto marxismo-leninismo es un concepto inventado por Stalin. En una conferencia en 1928 en la Universidad de Sverdlov, ¿no?, Stalin, aprovechando la figura de Lenin, la unió con la figura de Marx y aparece el marxismo-leninismo. Y aquí se nos viene un problema, porque aquí se arma una polémica a la cual muchas veces nosotros le cerramos los ojos, porque el marxismo es teoría del conocimiento. El marxismo es una epistemología, una forma de entender
el conocimiento en distintas variables filosóficas, económicas, históricas, antropológicas, ¿no? En cambio, el leninismo, ¿no?, es la teoría de la acción política. Sí, se sustenta en Marx para el cambio, ¿no?, pero es teoría de la acción política. No es la omnicomprensión de Marx. Y aquí se nos vienen 2 o 3 problemas complejos. Por ejemplo, en América Latina, Rodney Arizmendi, el año 71, en un libro que se llamaba La Revolución de América Latina, señalaba que el leninismo es una teoría para la acción política. No le achuntó, se le vino un golpe de Estado encima y más encima le pasaron por encima a los tupamaros. Es decir, el análisis estaba equivocado. El análisis estaba equivocado, como estuvo en toda América Latina. ¿Ah? Para otros autores, como Gruppi, ¿no?, para otros autores como la socialdemocracia, el 54, Bad Godelsberg, la socialdemocracia renuncia al marxismo. Y en su renuncia plantea que el leninismo, ¿no?, es peligroso para la democracia. Y entonces usted se pregunta inmediatamente, ¿para cuál democracia? ¿Qué tipo de democracia? ¿Qué entendemos por democracia? ¿Ah? Y entonces, ya por los 50 empiezan a entrecruzarse distintos puntos de vista. Fíjese lo que decía Gruppi por los 70. El leninismo debe ser caracterizado como una actualización política de la teoría de Marx. El marxismo vivo de la época moderna, o sea, el marxismo de la época moderna, o sea, el marxismo de la época monopolística, de las guerras imperialistas y de la revolución proletaria. Esto es grave, porque eso significa que el marxismo es como una mermelada, sirve para cualquier tipo de pan, ¿no? Pero ¿quién clarifica esto? ¿Quién clarifica esto? Es Gramsci. Es Gramsci. Lamentablemente la obra de Gramsci llegó bastante tarde a Chile. En general se conoció en el exilio o en años bien avanzados de la lucha democrática. Y entonces lo que plantea Gramsci, y que a mí me parece extraordinariamente importante, es lo siguiente. Él dice, Lenin es una continuación de Marx, es una formulación desde Marx, ¿no? Y esa formulación desde Marx, desde el punto de vista histórico, filosófico, etcétera, puede conducir a cambios extraordinariamente importantes. Fue importante durante la lucha contra el zarismo. ¿Por qué? Porque el zarismo era una autocracia. Era importante, señala otro de los seguidores de François Guibal de Gramsci, otra forma autoritaria son las dictaduras. Por lo tanto, cuando no hay sociedad civil, cuando todo es sociedad política, cuando no hay Estado integral, es lícito entender el Lenin de la insurrección. Pero, señala a continuación, el mundo ha cambiado. Y hay un cambio importante porque hay muchos países que pasaron, ¿no?, de la autocracia, de la dictadura, ¿no?, a una apertura democrática. Y esa apertura democrática, en esa apertura democrática usted puede jugar una carta, en la medida en que entiende el carácter del nuevo Estado que se forja. Y Gramsci lo denomina como el Estado integral, en donde hay elecciones, una democracia burguesa. Esto que muchos de mis amigos socialistas de repente dicen nosotros somos demócratas porque tenemos elecciones libres, informadas, periódicas. No, eso es democracia liberal. Y entonces lo que plantea Gramsci es nosotros podemos profundizar desde nuestra perspectiva la democracia liberal para transformarla, ¿no?, en la medida en que esa democracia liberal tenga un sistema político que permita la discusión, la conversación, ¿no?, que permita la
organización. Y de esa manera Gramsci va a distinguir, ¿no?, para las autocracias, lo que va él a denominar como la guerra de movimientos. ¿Ah? Y empieza a analizar allí, el levantamiento insurreccional, allí el levantamiento guerrillero, etc. Pero para estos otros casos, él habla de la guerra de posiciones. ¿Cómo se va labrando, ¿no?, una perspectiva que permita ir irrumpiendo y no coexistiendo como lo que nos pasó en toda América Latina? Permítanme aquí un pequeño sarcasmo. Los datos son duros. Del 73, la primera transición que se dio en Ecuador, hasta hoy día, hasta la transición chilena del 89, ninguna, lo dicen los datos, no lo digo yo, saltó por sobre el neoliberalismo. Y por eso tenemos este continente que tenemos, tan dividido, sin posiciones, sin proyectos, ¿no? Y bueno, entonces, entre guerra de posiciones y guerra de movimientos, que tiene que ver también con los procesos de industrialización y de aparición de trabajadores manuales e intelectuales que anteriormente no existían, aparece una figura, y con esto termina, rutilante, que le da sentido al leninismo, que le da sentido a Gramsci, que le da sentido al cambio desde la guerra de posiciones. Es la vía político-institucional de Allende. Es la vía político-institucional de Allende. Nosotros podemos discutir sobre eso, pero le pongo un solo ejemplo. ¿Qué creen que fue usted? Usted lo mencionó. ¿Qué creen ustedes que fue el GAP? ¿Qué creen que fue la escolta presidencial? Sino una manifestación, un contrapunto contra el monopolio de las armas en un sistema democrático burgués. La escolta no era para proteger iba a decir al viejo, a don Salvador, no. La escolta abría un camino. Por lo tanto, fíjese, hubo una política militar, pero no hubo una política de defensa, que son dos cosas distintas. Y entonces cuando hace muchos años atrás, en Aricha, el año 78, en Italia, comenzó a discutirse sobre la relación democracia y socialismo, desapareció el leninismo. Ahora me lo explico. Cuando años después desapareció Allende, ahora me lo explico. Y cuando hace una semana atrás en un congreso de un partido de izquierda se dijo no somos marxistas, más me lo explico ahora, porque es la única forma de mantenerse dentro del sistema democrático liberal, es la única forma, ¿no?, de mantener una democracia liberal en lo político, lo dicen los datos, no lo digo yo, ¿no?, y neoliberal en lo económico. Entonces, cuando nosotros empezamos a desglosar estos pensamientos, ¿no?, llegamos finalmente a lo que le apasionó toda la vida a Eduardo, el cambio social. Podemos haber discrepado todo lo que tú quieras, pero llegamos a eso. Pero para llegar y mantenerse en la teoría del cambio social, hay que hacer una nueva revisión, ¿no?, teórica. Y quizás no, la palabra no es revisión, volver, ¿no?, a la inquietud, ¿no?, de hacernos cargo, por lo menos, de las tesis de Marx, especialmente en la tesis 11, que dice que los filósofos lo que han hecho hasta ahora es interpretar el mundo, cuando de lo que se trata es de cambiarlo. Lo dejo hasta ahí, muchas gracias. Muchas gracias, Patricio. Más que el canto de la vida, más que la muerte misma, más que el dolor
del recuerdo, más que la angustia del tiempo, está tu presencia en el alma del mundo. Vicente Huidobro. Fragmento. Es uno de los poemas que Huidobro escribió y que más largo dentro de sus dimensiones poéticas ha sido. Es el poema más largo que yo he leído a Vicente Huidobro en homenaje, ¿no es cierto?, de esta elegía a la muerte de Lenin. ¿Ah? Quede claro que estamos hablando también de otra figura planetaria como Vicente Huidobro, que hoy día Huidobro está en esta plena vigencia por descubrir. Siempre vamos a estar descubriendo, yo creo que a Lenin, aunque otros quieran, como se dice, esconderlo de alguna manera, siempre vamos a estar descubriendo a Marx, aunque por su complejidad es renuente que la gente pueda tener tanto acceso a él. Yo soy uno de ellos. Yo comencé a leer el Capital y realmente me aburrí. Eso fue cuando yo era muy adolescente, por lo demás. Entonces, evidentemente que ahora hay dos libros que hay que leer de nuevo, El Quijote y El Capital de Marx. Bueno, siguiendo... Ahí podemos hacer una revolución aburrida. Claro, siguiendo con este paneo sobre Lenin, de este libro Lenin 1917-1924, tenemos también la presencia de Catalina Proboste, que también nos entregará sus apreciaciones sobre esta obra. En las coordenadas de Catalina Proboste tenemos que ella es administradora pública, diplomada en planificación y control de gestión, Universidad USACH. Catalina, entonces te escuchamos gratamente acá en la Sociedad de Escritores de Chile. Bueno, voy a un poco a reseñar más que nada el libro de Eduardo Gutiérrez. Primero que todo quiero saludarlos a todos. Quisiera comenzar haciendo algunas observaciones en el orden de agradecer primero y reconocer sinceramente el esfuerzo material que ha hecho CEDECOM para con el desarrollo y la difusión de las ideas de izquierda. Este tipo de apoyo no solo es valioso, sino que al mismo tiempo hoy en día es imprescindible para sostener, proyectar y defender el pensamiento transformador en nuestros tiempos. Asimismo, quisiera destacar el esfuerzo político e intelectual que representa el libro Lenin, 1917-1924, Vigencias, Debates y Controversias. Esta publicación y lanzamiento al día de hoy, para mí, es un aporte a la reflexión crítica y el pensamiento emancipador para Chile y Latinoamérica. En segundo lugar, hablando desde mi formación académica como administradora pública, no pude evitar fijarme, digamos, detenidamente en la estructura del libro, ¿ya? Porque cuando uno lee para poder comprender, digamos, de qué se trata un libro, tienes que empezar desde la portada, digamos, revisar el índice, qué sé yo, y es bueno traer eso a conciencia, ¿ya? El orden del texto en el fondo. Quisiera compartir algunas observaciones, por evidentes que puedan parecer para todos y todas, me parece importante hacerlas conscientes. La primera de ellas es el propio título del libro, Lenin, 1917-1924, Vigencia y Debates y Controversias. Vigencia, debates y controversias, perdón. Si pensamos analíticamente, para mí este título es una tesis clara. La obra de Lenin no ha perdido actualidad, más aún, este abogado revolucionario sigue siendo una figura fundamental para comprender y ejercer la política desde nuestra posición de clase social. Eso es importante, es relevante, digamos, porque Lenin representa, digamos, un liderazgo que dirige a una clase social hacia su emancipación, digamos, política. Hoy incluso con más urgencia es relevante leerlo,
con más urgencia, producto de lo que decía el compañero, que hace 40, 50, 60 años atrás. Comienza, bueno, el libro con un prólogo muy coherente, como preámbulo y una introducción que parte directamente interpelándonos, invitándonos a leer, empapándonos de la lectura, entregando 4 argumentos centrales por lo menos, que validan la vigencia de la experiencia de Lenin al día de hoy. En sus 12 capítulos más 2 anexos, Gutiérrez desarrolla casi en forma lineal y cronológica un recorrido por la vida y obra de Lenin en el contexto de la Revolución Rusa y de la Revolución Rusa en este tiempo enmarcado, digamos, entre 1905, incluso yo me fui un poquito más para adelante, y hasta 1924. Lo interesante es que en paralelo a este recorrido histórico, Gutiérrez logra objetivar esta experiencia y trasladarla a lo local y a lo actual, en Latinoamérica, con especial atención a lo que pasa en Chile, creando, digamos, un diálogo con hechos que ocurrieron en Latinoamérica, en Chile, y las consecuencias que podemos, digamos, estar viviendo hasta el día de hoy. Podemos concluir perfectamente entonces que la vigencia de los debates y controversias que se pueden generar en torno a Lenin, lejos de contradecir su pensamiento, lo vienen a enriquecer y aportan un nuevo abanico de antiguos y nuevos argumentos, nuevas preguntas provenientes tanto de la conciencia histórica que despierta en diferentes partes del mundo, como de las coyunturas específicas que vivimos hoy. En este sentido, el libro no solo interpreta a Lenin, sino que dialoga con él desde aquí, desde el presente. Para terminar, destacar que este texto forma parte de una colección más amplia de cuadernos de coyuntura y estrategia, y esto nos indica que, además de la trayectoria del autor, este esfuerzo no es solo un hecho aislado, sino que estamos ante la apuesta del conocimiento que busca abrir y sostener un espacio de discusión política e intelectual amplia. Es un hecho, digamos, que sea una colección, sugiere que hay más volúmenes disponibles, no solo sobre Lenin, sino también sobre otras figuras clave en la historia del mundo y del socialismo. Por lo tanto, este libro no solo invita a reflexionar sobre el pasado, sino también a continuar leyendo, pensando y dialogando sobre nuestro presente y futuro. Eso es lo que... Muchas gracias, Catalina. Bien, no hay plazo que no se cumpla. Dentro de los autores también que escribieron, homenajearon a Lenin, también está Vladimir Mayakovsky. Hay una infinidad de grandes escritores y poetas que han hablado en términos literarios sobre la figura de Lenin. En Chile hay una frase que me llama mucho la atención del poeta Mauricio Redolés, que dice algo así como: "Oh Lennon, eras casi Lenin". ¿Ah? Es una forma un poco como de actualizar esta figura dentro de las preguntas que no sé si se puede responder o no, pero la pregunta es cómo abordamos a Lenin, cómo a Lenin lo hacemos pasar al siglo XXI. Esa es una pregunta personal, si a lo mejor Patricio Quiroga, tú, Catalina, o alguien de ustedes pueda en algún momento referirse a ella, o el mismo Eduardo, que es nuestro panelista principal. ¿Ah? Sería interesante poder descubrir eso, cómo hacemos a pasar al siglo XXI a Lenin. Pero bueno, como no hay plazo que no se cumpla, dejo con ustedes y vamos a ser un poquito más cálido con un aplauso a Eduardo Gutiérrez, por favor, por este trabajo. Bueno, ante todo, compañeras y compañeros, mis felicitaciones por estar aquí ustedes presentes. Las felicitaciones también a la Sociedad de Escritores de Chile, que siempre ha tenido la capacidad de acogernos como una suerte, digamos, de novelistas, historiadores,
en lo personal a medias, digamos, yo no soy historiador, respeto mucho a los historiadores, agradecerle a la Sociedad de Escritores de Chile y entrar, digamos, a responder un poco también la pregunta que nos hace el poeta Robledo, ¿no? Lo primero que yo tendría que decir es que este libro, este ensayo, también pretende ser un elemento de divulgación, ¿no? De actualizar el conocimiento de una realidad del siglo XX que nos presionó mucho, nos convocó mucho a los que fuimos parte de la Unidad Popular, ¿no? Los conceptos de Marx, de Lenin, esto que hablaba Pato del marxismo-leninismo, a pesar de que en esa época era, yo personalmente nunca lo entendí en esa época, ¿no? En esa época, nos convocaba al debate, ¿no? No sé si ustedes se acuerdan, los que tienen más canas, de que era casi común, ¿no?, que para justificar o para explicar una determinada posición política en la realidad política chilena de esa época, había que recurrir a los clásicos, ¿no? A los clásicos. El que no lo hacía ya estaba fuera de cacho, digamos. Por lo tanto, era difícil el debate, ¿no? Había que tener conocimiento profundo para poder debatir en esa época. Entonces, lo primero que decía yo es que esta es una pequeña obra de divulgación. Pero respondiendo a la inquietud que nos plantea Robledo, ¿no? Ciertamente que esto no tendría gracia en una divulgación meramente si no somos capaces de evaluar, de conversar sobre qué tanto Lenin nos aporta a nuestra realidad política chilena, a esta formación social chilena tan compleja, tan complicada, en un contexto internacional diametralmente opuesto a los que nos tocó vivir en la época de la Unidad Popular e incluso en la época de la lucha contra la dictadura, ¿no? De los cuales muchos de los que están aquí fueron, por así decirlo, una primera línea. Hay un aspecto que a mí me llamó mucho la atención, que es el concepto de hablar con la verdad. Esto lo leí del filósofo eslovaco Zizek, ¿no? Un filósofo muy actual, ¿no? Que plantea precisamente que la gracia de Lenin es que se introduce en una coyuntura en la cual casi todo el mundo está en contra de él, ¿no? Y eso se refleja en que cuando llega en abril del año 1917 a San Petersburgo o Petrogrado, se encuentra con que prácticamente todos apoyaban al gobierno provisional, ¿no? Un gobierno provisional que era el reemplazo de la caída del zarismo, pero que estaba dirigido por sectores que, como decía Lenin en esa época, estaban absolutamente dependientes del capital financiero francés y el capital financiero inglés, ¿no? Por tanto, para Lenin era claro que ese gobierno provisional, que era aplaudido incluso por el partido bolchevique, ¿no?, a través de la edición del Pravda de la época, era una opción que no iba a terminar con la guerra, con esa guerra imperialista que asolaba a Europa y que tenía a la Rusia zarista al borde del colapso. Entonces ahí él enfrenta con su verdad, con su visión estratégica, y le dice a las masas que la solución es, figúrense, derrocar el gobierno provisional, aquel que tenía el apoyo entusiasta de todo el mundo, prácticamente todo el mundo. Bueno, y fue una lucha tenaz, donde primero enfrentó a sus propios partidarios y donde logró, gracias a que se comprobó que Kerensky, que era el reemplazo del zar, no iba a terminar con la guerra, todo lo contrario, ¿no? Le estaba cambiando el carácter, ahora era una guerra patriótica. Por lo tanto, eso era hablar con la verdad, ¿no? ¿Y tiene algo que ver con Chile? Yo digo que sí, ¿no? Yo digo que sí porque hoy día hablar con la verdad va en contra del sentido común. El sentido común que, como decía Gramsci, es parte de la ideología dominante, ¿no? La ideología dominante, como muy bien dijo Pato Quiroga, es apuntar, apoyar la democracia liberal,
¿no? Entonces, todo aquel que está en contra de la democracia liberal, digamos, lo que constituyen el poder político y económico hoy día en Chile, ¿no? Esos sectores hay que atacarlos, ¿no? Esos sectores representan, ¿no? Un poder omnímodo en contra de la mayoría, pero esa mayoría no asume eso, ¿no? No asume esa verdad. Entonces, ¿cómo se refleja eso hoy día? ¿No? En que tenemos, pónganse ustedes, este es un debate que surgió el otro día en unos grupos, ¿no? Políticos, el debate entonces, oye, ¿a quién vamos a apoyar en las primarias? ¿No? Porque la tendencia es que hay una primaria, ¿no es cierto?, con 4 candidatos de gobierno, y no hay una primaria, y hay un debate de la derecha que está dividida, no es el momento de profundizar sobre ese tema. Entonces, el tema es, ¿vamos a apoyar a alguno de ellos? ¿No? ¿O vamos a hablar con la verdad? ¿O vamos a decir que ellos representan, los cuatro candidatos y candidatas de gobierno representan la democracia liberal que hoy día está en cuestión y que fue puesta en cuestión en la rebelión del 2019? Es una tarea titánica, porque, repito, va contra ese sentido común, ¿no? Entonces, este tema de hablar con la verdad es un tema de suma importancia, ¿no? Es como cuando alguien dice, por ejemplo, hoy día hay que unir a todas las fuerzas en contra del fascismo. Y yo me pregunto si el peligro real es el fascismo en Chile o el peligro real son las opciones ultraliberales que representan a un sector de la burguesía autoritaria, que se reflejan en los dos castes, ¿no? Porque, digamos, desde el punto de vista de clase, ¿no? Es una opinión, ¿no? Desde el punto de vista de clase, hay una burguesía autoritaria, ¿no? Que trata de capitalizar el descontento, que trata de empatar con ese emputecimiento, digámoslo claramente, en contra de la política, en contra de los que están en el poder, en contra de las castas políticas. Ese sector lo que quiere es disminuir la feble democracia liberal que hoy día tenemos. Pero es un sector minoritario, pero que tiene expresión incluso en sectores populares. No hay que olvidarse, incluso en sectores populares. Pero hay otro sector, ¿no?, de clase, también burgués, que representa también a esa democracia liberal, ¿no?, que podríamos decir que va desde la Matei hasta el conglomerado de gobierno. Si no, léanse y escuchen con atención el discurso del presidente Boric. ¿Qué es lo que hace Boric al final de cuentas? ¿No? Él dice, Chile es un país de consensos, es un país de acuerdo, no es un país de extremos, ¿no? Entonces, en este país de consenso hay que llegar a acuerdos. Incluso llega a decir que la primera convención fracasó y la segunda también por falta de diálogo, por no establecer un diálogo con el oponente, por no llegar a acuerdo. O sea, aquí no hubo lucha de clase, no, aquí hubo sordera, ¿no? Entonces, el empate hoy día, la situación hoy día es que hay una situación en la cual el sentido común apunta a el establishment, a que la cosa siga igual, ¿no? Y esa es una situación compleja para la izquierda, complicadísima, ¿no? Entonces, cuando Lenin dice hay que hablar con la verdad, y el filósofo esloveco, o eslovaco, no sé cómo se dice, ¿esloveco? Ya. Este filósofo dice, rescata a Lenin con el tema de la verdad, es que también tiene una relación con la situación chilena. 2 aspectos más y con eso termino. El problema del poder, ¿no? Tan manoseado, tan enarbolado durante la época de la Unidad Popular, sobre todo en el momento en que nosotros decíamos, hemos ganado el gobierno pero no el poder. ¿Y dónde está el poder? ¿No? ¿Cómo nosotros nos logramos explicar? Porque en esa época no se logró explicar. O sea, estaba la idea de la Revolución Cubana, estaba la idea de la Revolución Soviética, pero el tema del poder en Chile no había un diseño, ¿no? Y lo que ocurrió en la Unión Soviética es que esta dualidad de poder, ¿no?, quedó gráficamente expresado entre la disputa entre el Soviet Supremo,
que ya había ganado el Palacio de Invierno, por así decirlo, el año 17, y la Asamblea Constituyente que se estableció los primeros días del año 1918, es decir, algunos meses después. Ahí estaba el poder y el contrapoder, ¿no? ¿Quién venció finalmente? Tenía que vencer uno de los poderes, ¿no? Venció el poder de los soviets, ¿no? En Chile hubo contrapoder en alguna fase de la historia, en la época de la Unidad Popular. El poder, ¿no es cierto?, estaba en la presidencia. Hemos ganado una parte del poder, la presidencia de la República. Pero el contrapoder estaba expresado en el Parlamento, ¿no? En la historia de Chile habían ocurrido casos parecidos, similares. El año 1891 incluso había estallado una guerra civil. Aquí también estaba el peligro de una guerra civil. No había forma de resolver esa pugna, esa contradicción. Sí, es verdad. Se resolvió con un golpe de Estado, ¿no? El movimiento popular no tuvo la capacidad, la fuerza, el diseño como para decir, no, vamos a enfrentar a ese contrapoder parlamentario con un término de la revolución. No fuimos capaces. Entonces también ahí Lenin, ¿no? Y la situación, más que de Lenin, la situación soviética nos enseña, ¿no? Nos enseña. Entonces uno dice, a ver, pero ¿cómo definimos ese contrapoder hoy día en la realidad política chilena de los últimos 5 o 10 años? Es bueno, la rebelión popular del año 2019 fue un esfuerzo, un intento, frustrado, lo que sea, no lo vamos a profundizar sobre eso, fue un intento de generar un contrapoder que se expresó en las asambleas territoriales, que se expresó en la primera línea, que se expresó en las juntas en la junta de vecinos, en las ollas comunes, pero que no pudo superar ese estado. Pero esto ya forma parte de la historia de Chile. Forma parte de la historia como forma parte de la historia de las mancomunales, la Central Única de Trabajadores, ¿no? La revolución del socialista de los 12 días de junio de 1932, que también fue un elemento contrapoder. Todo esto forma parte de lo que nosotros podríamos decir hoy día es el necesario debate de ideas. Y ahí Lenin dice, el leninismo dice, bueno, sin teoría revolucionaria no hay práctica revolucionaria. Lo nombró, digamos, Pato, las tesis de Feuerbach, que creo que fueron antes del libro del Manifiesto Comunista, si no me equivoco. Las tesis de Feuerbach. Feuerbach era un continuador, pero crítico de Hegel. Y la 11ª tesis es: hay que dejar de pensar y hay que actuar. O sea, los filósofos tienen que dejar de pensar, tienen que dejar de analizar y tienen que actuar. Y pareciera ser que la realidad hoy día en Chile es que tenemos que dejar de actuar y tenemos que volver a actuar, ¿no? Eso es como un elemento del debate, porque yo he estado en otras ocasiones con Pato, él ha señalado elementos importantes, digamos, del debate. Está el libro de Luis Espinosa Garrido, las 10 tesis sobre la situación chilena, que son elementos para el debate, porque la situación es muy compleja, es muy complicada. Mire, es tan complicada, y con esto hay otro elemento que me interesa sobre toda manera hablarlo, pero hay un tema que me llamó la atención también del discurso de Boric, es que le dedica, no lo calculé, pero tiene que ser medio minuto a la situación internacional. Medio minuto. O sea, dijo, es una situación complicada, y una situación inestable, ¿no? Una situación compleja, y punto. No dijo más de la situación internacional, ¿no? Entonces, por eso que hoy día el tema de las ideas es un tema importante. Termino con el tema, y con esto sí que termino, del debate sobre las fuerzas productivas. Mire, hay un debate que yo lo recojo en el libro, que se produjo en el año 1924, que es una carta respuesta a un dirigente socialdemócrata ruso, que es Zhúkov. Zhúkov le dice a Lenin, oiga, le dice, usted está planteando hoy día la nueva política económica. La nueva política económica es el capitalismo de Estado, que era cierto.
Entonces, ¿para qué hizo una revolución? Pues no era mejor esperar, como lo planteamos los socialdemócratas, era mejor esperar que pasara el tiempo, ¿no? Y íbamos a llegar a lo mismo de hoy día, pero con democracia, ¿no? Con democracia liberal. Ojo, 1924. O sea, una polémica interesante. ¿Y qué le responde Lenin? Lenin le dice, no era posible esperar una democracia liberal en el contexto de las contradicciones de clase y de la guerra. Aquí o era una revolución socialista o iba a venir la masacre de la clase obrera. Y así Lenin justifica el hecho del capitalismo de Estado en un país donde él dice que no es posible construir el comunismo menos el socialismo. Figúrense. A pesar de que él, el día en que es proclamado presidente del Soviet, dice, empezamos a construir el socialismo. Pero eso al poco tiempo se da cuenta que no es tan fácil, ¿no? Eso es lo que yo podría decirles, compañeras y compañeros. Muchas gracias.